dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. Alabanzas al Cordero. Hemos conocido, amados hermanos, una generación limpia en su propia opinión. Podemos ver, amados hermanos, cuando nosotros llevamos y compartimos el mensaje, cuando compartimos el mensaje de salvación, podemos ver personas como este fariseo, limpios en su propia opinión, personas que no necesitan a Cristo, personas que ellas mismas, amados hermanos, se creen que pueden salvarse a sí mismas. Aquí podemos ver algo muy importante en este texto, amados hermanos, en esta parábola, donde dice la palabra de Dios: dos hombres subieron al templo a orar. No está reprochando de ir a orar, no está reprochando eso. Los dos están bien en la acción que están tomando, están yendo a orar, están orando. El problema es aquí, amados hermanos, que uno está orando consigo mismo. Miren lo que dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? ¿Con Dios? ¿Para Dios? No. Dice, oraba consigo mismo. Se exaltaba, se halagaba él mismo por todo lo que él hacía. Él se justificaba, él no necesitaba un salvador. Él se justificaba con todo lo que él hacía. Él se consentía un buen hombre, una buena persona. Él se consentía, amados hermanos, que estaba bien delante de los ojos del Señor. Y eso, amados hermanos, le puede pasar a cualquiera. A cualquier persona le puede pasar que diga: yo no robo, no mato, hago esto, oro. Amados hermanos, y eso es el cuidado que debe de haber en los cristianos, en los hijos de Dios. No creerse mejor que alguien, no creerse más que la otra persona porque solamente porque se reúne, porque va a orar, porque va a las oraciones. No está diciendo que está mal que vaya a orar, no está diciendo eso, sino lo malo que se estaba justificando él mismo. Dice, el fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, mire, te doy gracias porque no soy. Nunca, amados hermanos, debemos de compararnos con personas, ni aún con el más perdido que podamos ver nosotros, podemos compararnos con ellos. Porque sabemos, amados hermanos, que para Dios no hace excepción de personas. Él puede levantar, amados hermanos, de lo más podrido, de lo más sucio, puede levantar a alguien, amados hermanos, y limpiarlo. Amén. Dios tiene el poder para hacerlo. Nosotros no podemos, amados hermanos, menospreciar a nadie solamente porque no tenga Cristo en su corazón. Nosotros debemos de comportarnos como hijos verdaderos, humildes. Aquí podemos ver que en este varón no había humildad. Había arrogancia, había de todo, pero no había un espíritu humilde. Dice, el fariseo puesto en pie oraba, dice, consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire, el gran problema del ser humano.
No soy como los demás. Aquel es ladrón, aquel es fornicario, aquel es adúltero. Amados hermanos, nosotros debemos y es necesario que nos humillemos siempre. Que miremos, como dice la palabra, mayor aquel otro que mí. Que nos acerquemos a Dios con un corazón puro, llevando el pecado. Señor, muchas personas dicen, no, yo le entrego mi corazón a Dios. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? Dice la palabra de Dios que vano es el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo debemos de acercarnos a Dios? Llevando nuestro pecado. El otro dice que oraba, dice, humildemente, ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Pero vamos a ver lo del fariseo primeramente. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. En primer lugar, no soy ladrón, no robo. Yo soy bueno. Decía, no soy ladrón. Injusto. No soy injusto, yo soy justo. Practico la justicia. Segundo, tercero. Bendito sea Dios. Adúlteros. No adultero. Pero estaba menospreciando a uno. Dice, ni aún como este publicano, como aquel que estaba ahí orando también con él. Ni aún soy como este publicano. Un publicano en aquel entonces era una persona odiada. ¿Por qué era odiada? Porque ese cobraba impuestos y cobraba de además. Era una persona que cobraba de además. Y el fariseo era una persona religiosa, una persona que conocía las escrituras. Y el publicano era una persona injusta, que cobraba más de lo que debía de cobrar de impuestos. Pero aquí podemos ver cómo este fariseo está orando, cómo esta persona que conoce las escrituras está orando. Son personas, amados hermanos, que conocen las escrituras, que conocen la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y los podemos ver en estos tiempos también. Podemos ver muchas personas también que se dicen cristianos y actúan de esta misma manera. Le doy gracias a Dios, dice, ¿por qué? Porque no soy como los demás. Otros dicen, amados hermanos, otros que tienen a Cristo en su corazón también dicen. Podemos ver cuando hay altercados y dicen, si no fuera cristiano esta o este, dice, soy cristiano, pero al otro dice, soy cristiano, pero mi machete no. ¿Sí o no? Entonces estamos siendo injustos. Estamos justificándonos nosotros mismos. Quien nos justifica a usted y a mí se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús nos justifica. Pero cuando venimos humildes, Jesús dijo que se fue a su casa justificado. ¿Por qué? Porque Él fue sincero. Mira, Señor, mi pecado, mira mi corazón. ¿Cómo debemos de acercarnos nosotros? Mira mi corazón cargado de maldad. ¿Qué le puedo entregar? Mi pecado. ¿Qué le puedo traer? Mi maldad. Señor, límpiame. Pero no, él decía de esta manera, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, dice, como este publicano. Mire, ve cómo lo que hacía este varón. Ayuno, dice, 2 veces a la semana. Ayuno 2 veces a la semana. Óigase bien, ¿cómo se justificaba? Por ley. Él era justo por lo que él hacía, no por lo que Dios podía limpiarlo a él. Él se justificaba porque él era bueno y porque él hacía todo lo que estaba en la escritura. Todo lo de la ley él lo cumplía supuestamente, pero le estaba faltando algo. Menospreciaba. Y el que odia a su hermano, dice la Biblia, es como que lo haya fusilado, matado. Dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano.
Mire, que usted ha visto personas así también, ¿verdad? Yo diezmo, dice, y a que no diezman. ¿De qué le sirven entonces los diezmos? ¿De qué le sirve dar si se está justificando, si se está ensalzando, halagando, poniéndose en lugar alto? Y el que no da nada dice, que Dios tenga misericordia de mí, que Dios se apiade de mí. ¿Por qué? Porque él se consiente un pecador. Él se consiente que es un inmerecedor. Amén. Inmerecedor es algo que no es inmerecible ser perdonado por la maldad que hay en nosotros, por el pecado, por la transgresión, por la rebeldía que hay en nosotros. Somos rebeldes. Yo soy un rebelde. Lo reconozco porque ahora el Espíritu Santo me hace sentir que soy un rebelde. Aún haciendo lo que hago, debería de decir, Señor, no lo hago porque yo quiero. Lo hago porque tú lo pones en mí. Así es, amén. Y ahí podemos ver la actitud de este publicano. Él actuó, dice que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. ¿Y por qué le indicaba eso? Su corazón se lo indicaba. Amén. Su corazón le estaba indicando que era un pecador. El Espíritu Santo de Dios le estaba indicando que era un pecador. Pero aquel se sentía grande, se sentía poderoso, porque se justificaba delante de Dios. El que se justifica delante de Dios por sí mismo, para Dios no vale nada. Amén. Bendito sea Dios. Y esto, amados hermanos, esto está ocurriendo en estos días. En nuestros días ocurre de esta manera también. Vamos a leer un pasaje y quiero que me acompañen en Proverbios. Proverbios 30:12. De muchas formas a veces uno se comporta como este fariseo. Pero, amados hermanos, que esta palabra y que esta parábola nos sirva para reflexionar a cada uno de nosotros. Que nos sirva para poder reflexionar y poder meditar en ella y poder, amados hermanos, poder presentarnos tal como somos, no con hipocresía, sino genuinos, verdaderos delante de Dios. Lo que hay en nosotros, no somos nada. 30:12 dice, hay generación limpia, dice, en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Aquí podemos ver que está hablando de una generación limpia en su propia opinión. Amén. Se justifica por lo que hace. Nada de lo que hacemos nos justifica delante de Dios. Nada. Absolutamente nada. Puedo estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo asistiendo a un lugar, amados hermanos, y todavía estar perdido. Así es, amén. Nada me justifica. Si no he recibido a mi Cristo, a mi Salvador, amados hermanos, y estoy siguiendo esos pasos de justificación a través de Cristo, de nada me sirve lo que haga. Si todavía digo, no, pues yo me reúno, yo hago esto, yo hago lo otro, está como el fariseo, haciéndolo por su propia cuenta. El cristiano verdadero, ¿sabe lo que dice? Lo hago porque Cristo vive en mí, porque Él habita dentro de mí. Amén. Porque Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Dónde estuviera yo a esta hora? Durmiendo en el sofá, viendo la televisión. Pero lo hago porque el que vino a morar en mí es más poderoso que mi carne. Es más fuerte. Pero aquí podemos ver, amados hermanos, que muchos dicen, no, ¿por qué te vas a salvar tú? Le dices, no, pues yo soy cristiano, voy al culto, hago esto y hago lo otro. Pues está perdido. Está perdido. Porque se está justificando a sí mismo. Hay generación, dice la palabra,
limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Por qué? El único que limpia, el único que lava, se llama Cristo. Amén. El único que justifica se llama Cristo. Se puede poner cualquier vestimenta y puede seguir siendo hipócrita. Amén. Se puede vestir como se vista, amados hermanos, pero Dios, a nadie puede engañarlo a Dios. Aquí puede ver un ejemplo. Él quiso justificarse, dice, oraba para sí mismo, pero a Dios no le engañaba. Jesús por eso tomó esta parábola. Él por eso la tomó para darnos ejemplo, amados hermanos. Así es, amén. Que el que Aleluya. se justifica por sí mismo no tiene esa salvación. Por eso el tema es un hombre bueno y perdido, y un hombre malo y salvo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, les dijo: las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una ramera, amados hermanos, un perdido, escucha el mensaje atentamente y lo obedece cuando llega a su corazón. Pero un religioso, amados hermanos, rechaza la palabra. Amén. Un religioso rechaza, amados hermanos, cuando se le habla la palabra de santidad. ¿Y sabe lo que dice el perdido? Es verdad, Dios es santo, dice. Y el que recibe a Cristo tiene que ser santificado en Cristo. Cristo lo santifica, dice el perdido. Pero el religioso dice: yo tomo la Biblia como me conviene. Yo me justifico por lo que yo hago, no por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Otro versículo más. Lucas. Vamos a ver. Lucas 16. Bendito sea Dios. Lucas 16:15. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que es bueno delante del hombre, amados hermanos. Por eso un hombre, una mujer no se puede justificar por nada de lo que haga en esta tierra. Aún sus buenas obras, que son buenas delante de nosotros, dice la palabra que delante de Dios son abominación. Todo lo que los hombres tienen por sublime, por grande, por maravilloso, algo que usted diga: no, esto es bueno, delante de Dios es abominación. No sirve. Lo único que sirve delante de Dios es que vengamos arrepentidos, humillados. Un corazón Aleluya. constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón constricto diciendo: Señor, necesito un Salvador. Dios, necesito que tengas piedad de mí. Ten piedad de mí, soy un pecador. Pero el problema es que el hombre no quiere decir que es pecador. El hombre siempre que dice: yo soy bueno, yo nunca he matado, ¿cómo voy a tener pecado? Dice. Nunca robo, hago cosas buenas. Oigan, este varón, diezmo. Muchos, amados hermanos, aún líderes, se justifican por lo que hacen. Usted ha visto por las redes sociales que publican ayunos, publican, ¿para qué? Para justificarse. No se justifican delante de Dios, sino para consigo mismos. Dice la palabra que él oraba, este fariseo oraba consigo mismo, no oraba con Dios. No le levantaba un clamor a Dios, sino oraba, se halagaba, más que todo. No oraba, sino que se halagaba él mismo. Se halagaba por lo que él hacía. Amén. Y eso que no debe de pasar en nosotros, amados hermanos. Aleluya. Porque aún lo que hacemos, las oraciones que hacemos, no las hacemos para ser vistos. No las hacemos para justificarnos. No lo hacemos, amados hermanos. Cuando usted aparte un día de ayuno, cuando ayunamos, cuando hacemos lo que hacemos, no lo hacemos, amados hermanos, para justificarnos delante de Dios.
sino porque Dios pone ese deseo, pone ese querer, ese hacer en nosotros, por su buena voluntad. Pero si usted lo hace por su voluntad, la suya, no por la de Dios, entonces mejor no lo haga. Como siempre digo, si va a venir aquí a reunirse con nosotros y viene renegando, o lo hace con el, digamos, para usted sentirse bien, hacerse sentir bien usted mismo, es abominación, para complacerse. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Lucas 5:27, otro versículo más. Vamos a ir rápido. Tengo muchos versículos. Lucas 5:27. Lo vamos a leer hasta el 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Pero ¿cómo se va a arrepentir alguien que se hace a sí mismo que no es pecador? Los fariseos, ¿por qué ellos siempre rechazaban a Cristo? Porque ellos se creían santos, se creían saberlo todo, se creían, amados hermanos, los más grandes, los más importantes. Amén. Si nosotros, amados hermanos, tenemos el conocimiento de las Escrituras, y nosotros solamente porque sabemos las Escrituras nos vamos a hacer más que los demás, estamos perdidos. Así es, amén. Si creemos que por saber las Escrituras vamos a entrar al reino de los cielos, estamos perdidos. Seguimos perdidos. Nunca nos ha alcanzado Cristo. O tal vez nos alcanzó y nosotros huimos de Él. Es necesario que habite en nosotros humildad como hubo en nuestro Salvador. Que no menospreciemos a aquellos que están perdidos todavía. Que los levantemos, que los rescatemos, que les llevemos una palabra de salvación. ¿Para qué? Para que vengan, como dije Cristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Para que se arrepientan y se conviertan a Cristo. Pero el religioso dice: yo lo sé todo, yo no necesito nada. El que se sienta que no necesita nada, sigue perdido también. Porque yo necesito a Cristo todos los días. Así es, amén. Todos los días de mi vida. Sin Él nada puedo hacer, como Jesús dijo. Separado de mí, nada puedes hacer. Pero aquel que lo puede hacer todo, bueno, que Dios tenga misericordia. Lucas 10, 25. Vamos a ir rapiditamente. Lucas 10, 25. Dice la palabra: y he aquí un fariseo intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Justificándose: ¿quién es mi prójimo?, preguntó, óigase bien. Y había respondido bien y no sabía quién era el prójimo. Allí podemos ver, amados hermanos, la hipocresía. Muchos saben la palabra pero no la obedecen. Amén. Muchos saben la Biblia, amados hermanos, pero no la obedecen. No quieren obedecer la palabra de Dios. Solamente quieren justificarse a sí mismos.
El que obedece la palabra de Dios, amados hermanos, es porque ha llegado la salvación a su vida. Amén, Es aleluya. porque tiene la salvación. No porque va a ser la salvación por obedecer, sino porque tiene a Cristo. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nadie puede obedecer la palabra si no está Cristo en su vida. Nadie puede obedecer si no está el Espíritu Santo de Dios dentro de él. Aleluya, así es. Alabanza. Porque todo lo que Dios produce es obediencia en nosotros. Lo que el Espíritu Santo produce en usted y en mí es obediencia a su palabra. Nunca nos va a poner algo a desobedecer su palabra. Nunca, jamás. No nos va a llevar a pecar el Espíritu Santo. No nos va a llevar a justificarnos de ninguna manera. Bendito sea Dios. Mateo 6, 5 y 6. Mateo, libro de Mateo 5 y 5 y 6. Dice 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero aquel que lo tiene todo, no necesita nada más. Pero los que estamos sedientos, siempre estamos con ese deseo Así es, de amén. glorificarle, de obedecerle, amados hermanos. Y no por nuestras propias fuerzas, sino porque ha llegado la salvación a nuestras vidas. Porque Él nos ha hecho libres. Porque está un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Cristo. Para exaltar su nombre. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu, amados hermanos? Aquel que se siente siempre vacío. Así es, amén. Es un pobre que le dice, Señor, te necesito. Ese es un pobre. Pero aquel que dice, no, yo me siento bien, no necesito nada. Eso es un pobre desventurado, dice Apocalipsis. Pobre, ciego y desnudo. Pobre, ciego y desnudo, ¿por qué? Porque tú dices que soy rico, pero para con Dios es pobre. Porque, amados hermanos, cuando somos pobres en el espíritu, siempre decimos, Señor, dame fuerzas. Siento que no puedo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Dios se glorifica en la debilidad del hombre. Amén. Dios se glorifica. Cuando soy débil, dijo Pablo, es cuando fuerte soy. ¿Por qué? Porque cuando soy débil es cuando le digo, Señor, ayúdame. Así es, Yo no amén. puedo. No puedo caminar sin ti. No puedo continuar sin ti, Señor. Ayúdame. Pero aquel que dice, no me preocupo porque tengo toda la Biblia en mi mente y me la sé toda. Pobre, ciego y desventurado. Apocalipsis 3 en adelante. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Pero yo te digo que eres un pobre, ciego, pobre y desnudo. Óigase bien. El que se justifica a sí mismo es un pobre. Es un ciego. Amén. Mire, la vista la tiene corta, dice la palabra. Tiene la vista corta y no sabe dónde tropieza. ¿Por qué? Porque se justifica por lo que él sabe, no por lo que Dios hace en él. Bendito sea Dios. Otro versículo más. Isaías 1, 15 y 17. Isaías 1:15, muchos lo saben ese versículo. Pero vamos a leerlo. Bendito sea Dios. Dice la palabra en Isaías 1:15 al 17. Dice la palabra: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavados y limpiados, quitad la inmundicia, la iniquidad de vuestras obras.
delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. En vez de menospreciar, debemos de actuar, restaurar, levantar, animar, ayudar, si en verdad le hemos recibido. Amén. Si en verdad habita el Espíritu de Dios en nosotros. No creernos más que los demás porque no somos salvos, porque tenemos la salvación, sino compartir lo que tenemos. Amén, así es. Compartir la salvación con aquellos pobres. Bendito sea Dios. Otro versículo más. En Lucas. Vamos a leer Lucas ahí mismo. 14. 11 al 14. El fariseo dice: puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, dice, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Miren lo maravilloso, lo más importante, la oración que Dios escucha. La oración que debe de haber en nosotros es la que continúa. Mas el publicano dice, ni aún. Podemos ver que ni aún el publicano oró una oración tan larguísima. Aquel sí, oró bastante, ¿verdad? Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, miren lo que dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la oración del publicano. Dice Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué hizo el publicano? Humillarse. Se hizo lo que él era. El fariseo se hizo lo que él no era. Lo que él no era. ¿Qué no era? Justo. Se justificó. Él no era justo, pero se justificó. Amados hermanos, esta es una enseñanza para nosotros. Amén. No sentirnos más que nadie. Que lo que hagamos y que lo que hacemos, no lo hagamos para jactarnos. Si somos salvos, no se jacte, porque la salvación no la ganó usted. La salvación se la otorgó Cristo. Amén. A Él sea la honra, la gloria, el poder y su majestad. No menosprecie a nadie. No menospreciemos a nadie. Santiago 4:6. Bendito sea el Rey. Santiago 4:6. Y de ahí pasaremos a Pedro. Dice la palabra: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio, al que dice: yo no necesito oración, yo no necesito nada, yo estoy bien. ¿Por qué dice que está bien? Porque él se está justificando a sí mismo. Pero el que se dice, podemos ver personas que dicen y llaman, dice ahí: necesito oración. ¿Por qué necesitan oración? Porque ellos se sienten que necesitan de Dios. Amén. El que no necesita de Dios dice: no, yo estoy bien, no se preocupe. Yo no he ofendido a nadie. También hay otros que dicen: yo no he ofendido a nadie, dice, no tengo por qué pedir perdón, ¿verdad? Amén. Lo conocemos y lo sabemos. Entonces, ¿por qué? Se está justificando a sí mismo. Es un fariseo. El último versículo y terminamos. Primera de Pedro 5:5. Ahí terminamos. Pedro 5:5 dice:
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él exaltará a quien Él va a exaltar, pero el hombre, nadie se puede exaltar o exhibir a sí mismo. Nadie. Dios lo va a hacer en su tiempo, dice la palabra. Él va a exaltar a quien Él va a exaltar. Él le va a poner un nombre al que le va a poner otro nombre. Él le va a poner un título al quien le va a poner un título arriba en el cielo. Pero nosotros, amados hermanos, humildes. ¿Como quién? Como Cristo. Se humilló a sí mismo hasta muerte y muerte de cruz. Así que el Señor me los bendiga y esperamos que esta corta predicación sirva, amados hermanos, para seguir reflexionando, para seguir afirmándonos en el camino de la salvación y de la vida eterna. Y que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima.